Gloria a Dios. Aquí entonces continuamos, pero no nos salimos del tema porque, como te decía, hablamos del sacerdocio de Jesús y que ya no hay necesidad de que se siga levantando sacerdotes a presentar sacrificios porque ya Cristo hizo el que necesitábamos. La pregunta es, si eso es así, ¿por qué sigue habiendo sacerdotes? ¿Por qué sigue ese sistema? Sí, claro. ¿Por qué yo me tengo que ir a confesar donde un sacerdote? ¿Me entiende? Nuestro gran sumo sacerdote ahora es Cristo. Y sí, la Biblia enseña, ¿verdad? En Pedro, la carta de Pedro, que nosotros ahora somos nación santa, real sacerdocio. Todos aquí nos hemos constituido pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio. Ay, qué lindo. ¿En qué sentido? Pues pastora, pues entonces sí somos sacerdotes. Pero ¿y qué hacía el sacerdote? ¿Presentaba qué? Ofrendas, sacrificios. Y nosotros presentamos sacrificios de alabanza ahora. ¿Sí o no? Ofrendamos nuestra vida a Dios. En ese sentido, ¿verdad? Real sacerdocio, porque nuestro rey es ¿quién? Jesús. Pero no en el concepto que estaba en el primer pacto, porque ya Cristo hizo lo que requería Dios, de tal manera que una vez Cristo quitó el pecado del mundo, de la humanidad, lo quitó por su sangre, ya no hay sacrificio más que hacer, porque ya Él hizo un solo sacrificio. Lo que tenemos es que recibir ese acto redentor en nuestras vidas para salvación y, escuche, para servicio a Él. O sea que Cristo nos salva, nos ubica en un lugar de autoridad y de poder juntamente con Él, nos posiciona de una manera bonita. Por eso la nueva vida en Cristo tiene que ser diferente, hermano. ¿Me entiende? Esa vida abundante que Él nos da. ¿Cómo entonces ahora yo me posiciono juntamente con Él? Porque dice que nos ha colocado en lugares celestiales. Ese es un lugar de ¿qué? De autoridad y de poder. Usted tiene esa posición a nivel espiritual y la debe vivir ¿qué? En su vida cotidiana. Pero ¿qué sucede? En la práctica es fácil, Ruti. No es fácil. Siendo que no es fácil, antes de irse, Él rogó al Padre por el Espíritu Santo, no nos va a dejar solo, rogó y ahora tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Y el Espíritu Santo lo recibimos y habita dentro de nosotros. Él nos da el poder necesario para posicionarnos en ese lugar. ¿Cómo eso lo aplicamos en la vida real? ¿Cómo? ¿Cómo es que usted lo internaliza y cómo es que usted lo aplica y lo vive? Deme un ejemplo. Acuérdese que aquí traemos la vida, la palabra aplicada todo el tiempo. No que se quede en el libro. Sara, dame un ejemplo. Por ejemplo, si el Señor le dice a uno que tiene que hacer, por ejemplo, en la oración, Ajá. al llevarla a cabo, eso te va a ayudar a, por ejemplo, si en tu trabajo estás pasando por una situación que te ponen en esta postura de que tienes que hacer algo ilegal o esas cosas así, pues tú vas a la palabra, vas a la oración, en la palabra dice pues que uno primero agrade al Señor, no al hombre. Pero entonces tú lo tienes ahí, tú le pides al Señor que te ayude a ser valiente y te esfuerces y todo. Pero si lo dejas ahí y nunca lo haces, pues no va a cambiar nada. Pero si tú vas, aunque uno esté envuelto en vida, pero a donde la persona, mira, yo no voy a hacer eso porque eso no está bien y que sea, pues tú le pides al Señor que te ayude a ser valiente y te esfuerces y todo. Pero si lo dejas ahí y nunca lo haces, pues no va a cambiar nada. Pero si tú vas, aunque uno esté envuelto en vida, pero a donde la persona, mira, yo no voy a hacer eso porque eso no está bien y que sea,
y pues dejas tu futuro en manos del Señor. Pues ahí pase lo que pase, sea pues bueno o malo al momento, pero al Señor eso le va a agradar y Él luego te va a seguir bendiciendo y guiando. Y así es como uno va creciendo y también el testimonio que las personas ven, que no te importa que si pierdes esto o lo otro, tú al que quieres agradar a Dios. Ok, entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando yo tengo una situación X que me provoca temor porque no encuentro cómo enfrentarlo, no encuentro cómo decir que no, ¿qué pasa eso? No quiero ofender a la persona, lo que sea que se levanta. Pero yo sé lo que dice la Biblia que debo hacer. Ahí empieza un conflicto que lo dice la Biblia, que vamos a tener una lucha contra el espíritu y la carne, que no es otra cosa, nuestro deseo humano de hacerlo de otra. Y muchas veces lo queremos hacer de una manera porque tenemos miedo, no queremos que nos rechacen, no queremos que nos malinterpreten, lo que sea. Pero ahí entonces tenemos, como dice en Deuteronomio, en el primer pacto, he aquí tengo delante de ti la vida y la muerte. Cuando aplicamos ese concepto de Deuteronomio a esta situación que yo tengo una batalla interna entre lo que debo hacer, que sé que dice la Biblia, que es la parte espiritual, versus lo que yo quisiera hacer, por las razones que sean, pues ahí prácticamente tengo delante de mí la vida y la muerte. ¿En qué sentido? Si yo obedezco esto y agrado al Señor, y obedezco la palabra, voy a mantenerme en mi posición de autoridad y de espiritualmente hablando, y me voy a mantener en paz. Aunque esta parte humana se resienta, y todos lo hemos vivido. Cuando usted obedece el consejo bíblico, uno se siente medio triste, ¿verdad que lo hizo? Pero uno quería esto. Hablemos verdad. Pero usted tiene paz. Usted se mantiene orando. Usted lee la Biblia y le entiende. ¿Okay? Usted puede hablar y tener autoridad. ¿Okay? Usted vence el miedo. Así como nos posicionamos y mantenemos. Cuando hacemos lo contrario, no obedecemos la palabra por la razón que sea, agradamos, hicimos lo que querían, pero ¿cómo nos sentimos en nuestro interior? Mal. Porque el espíritu se contrista, dice que se pone triste. Entonces luego como que se nos va el gozo, ya no podemos orar igual. Y ay, no, mire, yo prefiero, hermano. Entonces como uno ha tenido tantas veces esta experiencia de desobediencia, uno lo ha contristado tantas veces y uno sabe lo mal que se siente, llega un momento en tu vida, porque todos pasamos por el proceso de complacer el deseo humano. Todos pasamos por ese proceso de resistirnos a hacer lo que Dios quiere. A todos nos pasa. Pero como es tan fuerte el fuetazo. Mejor la aguanta. ¿Ah? Miren, algo sencillo. Cuéntame. Ustedes saben ahora hay muchas rifas de casas y no sé si lo han visto. Por $20 tú te puedes dar una casa. De verdad. Y un carro. Cuéntame eso, yo no sabía eso. $30,000, imagínate. Teatre. ¿Y dónde está esa oferta? Eso, hay un montón de casas. Ajá. Y eso será real, pues sí, Y es real, es legal y todo. Sí. Ajá. Pues yo dije, ya, porque uno no sabe cuando el espíritu, nosotros no podemos, son rifas, un huevo al azar como... Porque son rifas, son solo. Son rifas. No, ya eso es otra cosa. Pero Ese ahí fue está la el asunto. trampa, está la trampa. Y yo dije, pero... Yo pensé que eran ventas. Ajá, no, pero como una pues ahí, porque el espíritu me dijo... Una rifa es que entonces cada cual, como con boletos, que los dos compran. Y el que le salga se la ganó por 20 pesos. Y acá, pues tiran tal número, se ganó la casa. Y $30,000 por la casa. Pues no hay caso para mí, pero el espíritu inmediatamente... Te dio sopetazo. Ajá. Y ahí me tocó ir Se te fue el gozo. una casa hermosa y le dije, muchachos, eso vale la pena ver por 20 pesos. Te dieron el fuetazo. Pero cuando el espíritu te habla inmediatamente. En otras sí que hay, ahora son carteles, es en todo.
¿De verdad? Porque no te lo venden como una rifa. Después, yo caí en cuenta después. Ajá. Una cartera, por ejemplo, Louis Vuitton. Ajá. Es una muchacha que yo conozco, que pero si vienes a ver a lo último, era una mi amiga y me dijo, "Puti, eso es como una rifa". Y en las escuelas, a los nenes les dan la libretita. Sí, eso se ve mucho. Pero ahora hay mucho eso. Entonces, uno se deja llevar por él, pero no, el espíritu muy rápido me dijo, no, esto son una rifa, bíblicamente no podemos jugar juegos al azar, y ahí yo caí. Y es bien difícil. Pero se queda uno, pero Sí. eso es una bobería, ¿no? Sí, en ese tejido. Entonces cuando, mire, ya estamos a un punto que como todo el mundo lo hace, ¿cuál es el problema? Y eso se ha metido a la iglesia también. Pero ¿cuál es el problema? Entonces lo ven a usted como fanático, exagerado. Pero olvídese de que todo el mundo lo haga. Olvídese de que es que el Espíritu Santo está dentro de ti y ese te convence de pecado y de juicio. Nadie tiene que venir, nadie, mira, ni la pastora, nadie, lo tienes ahí adentro. Y cuando tienes la tentación ahí, tú sabes lo que tienes que hacer. A ti te entra un susto. Yo lo identifico como un sustito. Al sustito, Tú el dices- caneo que le pega a uno. ¿Cuál es el problema? Que en la medida que usted va ignorando esa voz, escuchen, ¿qué le pasa a esa voz entonces? Viene usted se insensible, ya no le habla, como dice en Romanos, como no quisieron reconocer a Dios, que no es otra cosa reconocer su guianza, su palabra y su instrucción, dice que Él los entrega. En otras palabras, y hablando acá vulgarmente, hagan lo que les parezca. Hagan lo que... Y le voy a decir una cosa, yo estaba leyendo el libro de Jueces. Mire, yo tuve que detenerme en esa lectura, la había leído, pero... Y usted encuentra un relato que yo tuve que contenerme, yo decía, Señor, es que esto es tan aberrante, esto es tan... Pero Señor, ¿cómo esto está en la Biblia? ¿Cómo puede estar esto en la Biblia? No sé cuántos lo han leído, del levita y su mujer, su concubina. No era su esposa legal, pero era, ¿verdad? Su pareja. Y en ese contexto que surge el evento, ellos iban camino, ¿verdad?, a Jerusalén. Y estaba tan corrompido ya Israel, que estaba como Sodoma y Gomorra. Los israelitas estaban en esa misma condición. Y ellos no quisieron quedarse en ciudades que no eran de las 12 tribus del pueblo de Dios. No encontraban dónde quedarse hasta que uno los hospedó, un israelita. Y cuando llegaron a la casa, sucede el mismo evento que pasó con Lot. Llegaron unos hombres y querían tener relaciones con el levita. Acuérdense, un levita es un ¿qué? De la tribu de Leví, era un sacerdote. Le voy a contar es bien aberrante, pero es para que entendamos bien lo que sucede cuando nosotros endurecemos el corazón de Dios. Porque tuve que leer eso y sentarme y decir, Señor, esto está fuerte. Entonces, sale el que los hospedó y le dice a los varones que querían tener relaciones con el levita, si quieren le entrego a mis hijas vírgenes, hagan con ellas lo que quieran. Y si no, pues el levita le entregó a la concubina y les dijo así, hagan con ella lo que quieran. A tal punto que cuando amaneció, ella llegó a las puertas de la casa. Abusaron de ella toda la noche y ella murió. ¿Okay? Él la picó en pedazos y la llevó a las tribus para que vieran lo que habían hecho los enemigos. Y se indignaron los de las demás tribus y querían tomar venganza, ¿verdad? Y le preguntaron que cómo fue eso, pero él en ningún momento contó que la entregó al enemigo.
Cuando yo oigo, cuando yo lo leo y lo estoy dando así vuelo de pájaro porque es bien fuerte el relato, yo digo, Dios mío, pero ¿por qué esto está aquí en la Biblia tan linda que es la Biblia? No perdamos de contexto que ese relato está dentro del libro de Jueces. Por eso yo le digo que es tan importante que usted conozca siempre el contexto, el libro, qué estaba pasando, en qué condición. Y dice ahí que el pueblo de Israel, en ese tiempo del libro de Jueces, hacía lo que le daba la gana. Se descuidó tanto en guardar la ley de Dios, en guardar los mandamientos de Dios, en tener una comunión con Dios. Ya no oraban, ya no presentaban los sacrificios, no hacían, vivían como les parecía. Qué peligro es cuando usted y yo nos descuidamos y abandonamos nuestra comunión con Dios. Escúcheme bien, usted va a llegar a una condición y va a terminar haciendo cosas que jamás usted pensó, como el pueblo de Israel. Un pueblo que clamó a Dios que lo sacara de la condición en la que estaba, y por causa de su dureza llegó a una condición, y aquel era un levita, era un sacerdote, hermano, no estaba diciendo cualquier cosa. Lo primero que tenía concubina, cuando se supone que la ley decía que era una sola mujer. ¿Me entiende? Casi todos los patriarcas ese mandamiento lo desobedecieron, si no todos. ¿Y sabe qué? Algo tan aberrante como tirarla afuera y que hagan con ella como si lo que le diera la gana. Mira, yo creo que es un acto animal, diabólico. ¿Y por qué Dios permite esos relatos? Y obviamente los ateos y aún hasta las feministas en este tiempo usan esos relatos para apoyar el pensamiento de que el cristianismo avala el machismo y todo eso. No, porque no conocen la historia. Ese no es Dios. Y si hay alguien que vino a dignificar la mujer, fue Jesucristo. Porque en los tiempos de Jesús la mujer y los niños no valían nada. Y Jesús vino a posicionar a la mujer en un lugar de dignidad. Tristemente, la maldad del hombre sigue invalidando la obra de Cristo, y muchos lamentablemente siguen abusando de ella y denigrándola, porque no tienen a Cristo en su corazón. Porque un hombre que tiene a Cristo en su corazón no puede denigrar ni maltratar a una mujer. Porque dice la palabra que Dios compara la relación de un hombre y una mujer con Cristo y la iglesia, y la manda que la ame, no que la maltrate. Entonces, imagínese usted el peligro que es cuando nosotros tenemos delante la vida y la muerte, tenemos delante lo que debemos hacer y no lo hacemos. Y no tengo duda que la mayoría de nosotros, por haberle dado gusto a esta, hemos perdido la paz, hemos caído en rebelión, hemos caído en crisis emocionales, empezando por mí, por desobediente. Y la misericordia de Dios que sacó a uno de esa condición. La escarmentada que uno coge es tan fuerte. Sí. Ay, hermano, eso es así. Perdone. Bueno, pues si yo he sido la única desobediente, pues yo le cuento lo que pasa con eso. ¿Me entiende? Porque cuando, escúcheme bien, dice la Biblia, cuando usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué significa? Que si usted ya sabe lo que debe hacer y no lo hace, usted está pecando contra Dios. Y uno muchas veces sabe lo que Dios le ha dicho que haga, y uno no lo quiere hacer por la razón que sea. Por la razón que sea. Y eso sigue una y otra vez. Una y otra vez. ¿Qué va a suceder? Que se va a endurecer. Y cuando usted se endurece, usted pierde la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Por eso la sociedad está en la condición en la que está. Por eso nuestra nación está en la condición en la que está, hermano. Por eso esto es así. Estamos como estamos.
empezando por los gobernantes de este país. Que Dios tenga misericordia y oremos por ellos. ¿Ok? Son religiosos, pero de cristianos no tienen nada. Yo creo que son el peor ejemplo para la juventud en este tiempo. En dimes y diretes, en niñería. Mire, eso lo que da es vergüenza. ¿Ok? Por eso Dios nos manda a orar por los gobernantes. Y dice, bendita la nación que tiene un gobernante que tiene temor a Dios. Esa será prosperada. Lo dice la palabra. Y ya usted sabe cómo vamos. ¿Me entiende? A tal punto que aquí hay una crisis de agua, de luz y de 20 cosas y hermano, y no hizo más que decir que venía a un concierto de un artista famoso y en tiempo récord, aquí no hay comida, no hay dinero y qué sé yo, y en tiempo récord ese hombre recaudó 456 millones por más de 1 millón de venta de boletos, en lo que el diablo se arrancó una pestaña. Este país, que Dios tenga misericordia y sigamos orando por nuestra nación. Las iglesias vacías, pero se llena el Irán visto que es una cosa tremenda. Desespero por estar allí. ¿Me entiende? Imagínese, hermano. O sea, ¿usted me entiende? Es una ceguera espiritual que hay. Y muchos supuestos cristianos allí haciendo filas cogiendo sol. Se amanecen. Hay gente que paga 10,000 pesos. O sea, esto, hermano, estamos, yo digo, Señor, esto a mí me asusta. Esto asusta, hermano. Asusta. Okay. Esto asusta. Y Dios sabrá cómo nos llevará y nos hará volver a Él. Yo les ruego que tengan misericordia de nosotros, nuestros hijos. Hermano, hay mucho por lo que orar. ¿Entiende? Porque como un país no estamos bien. Mientras los gobernantes en esta nación se pelean, lo único que piensan es quién va a prevalecer en las próximas elecciones. A ninguno le importa el pueblo. Ningún partido le importa el pueblo. A ninguno. Están como buitres, viendo a ver que caiga para yo comérmelo. Y los únicos responsables de tener lo que tenemos son nosotros el pueblo. ¿Me entiende? Y tenemos lo que tenemos porque se lo escogió el pueblo. Cuando nuestra esperanza está en Dios y solo en Dios. Y a mí me asustó. Usted sabe que en cuestión, yo no sé, tiempo récord. O sea, no fue una cuestión. No hubo promoción. Eso Nada. Imagínese usted. Imagínese. En la seguridad en la que anda. Que ni promoción. Y se postran. Postrados. Ah, no, entonces los medios de comunicación. Mire, yo tengo que apagar la televisión porque no se habla de otra cosa. Usted pone todos los canales y lo que se habla es eso, y eso es una euforia, viejos, ancianos. Y el Señor, ten misericordia de nosotros, porque vamos como ovejas al degolladero como nación. Y si nosotros no ponemos en la brecha y clamamos, hermano, que yo sepa, Dios no sacó a Jeremías dentro del exilio. Jeremías tuvo que pasarla junto con el pueblo. ¿Ok? Y si nosotros no nos ponemos de rodillas y empezamos a clamar por nuestra nación, pues nos pasará como Jeremías. Tendremos que pasarla dentro de la situación. Hermano, porque nosotros en esta isla hemos sido bendecidos. Más que bendecidos. Más que, hermano, usted aquí no le falta nada. Usted va a otra nación y no hay lo que hay aquí. Es así. Aquí, mire, usted puede vivir sin trabajar y usted vive bien. Usted tiene plan médico, tiene comida, tiene teléfono, tiene subsidio, tiene casa. Bueno, la hermana Nancy, que es de otra nación, tenemos un testimonio, ¿verdad que sí? Es que es así. Pues yo tengo amigos de Costa Rica, yo tengo de otros y me dicen, Dios mío, aquí no hay esto.
Allí no hay seguro social ni nada, aquí no hay nada. Allí usted es viejito y si no trabaja se muere. Yo me acuerdo en Costa Rica cuando nosotros íbamos de vacaciones a las 7 de la mañana, esas guaguas bajan y son muchachitas como Sara, jovencitas a trabajar. Eso es así, ¿me entiendes? Y acá las muchachitas muchas llenas de depresión porque ya no se ven lindas, porque no tienen el pelo así, porque las uñas, porque no tienen para uñas. Aquí hemos tomado la bendición y la hemos convertido en una maldición. Porque en lugar de dar gracias al Señor por todas estas bendiciones, y gloria a Dios que es así, pero aquí tenemos un pueblo enfermo mentalmente. Enfermo mentalmente. El ocio, porque la bendición la han cogido y ya ni trabajan, no tienen meta ni nada, y lo único que piensan es, ¿qué hago? No saben nada que hacer, y mire, lo peor que usted puede tener es una vida ociosa. Mi mamá decía, y no tuvo ni un 4º grado, pero sí algo decía ella, una mente ociosa es lo peor, se le mete el diablo a la mente. Sí, eso es lo que está buscando gente para trabajar. Y no hay gente para trabajar, Abierta. porque esa es la trampa del diablo. Se queda. ¿Me entiende? ¿Qué determinó el Señor? Con el sudor de tu frente te ganarás. ¿Por qué Dios dijo eso? Porque Dios sabe muy bien lo que se nos metió al cuerpo, el pecado. Y estar ocupado, tener un proyecto de vida, no hay cosa más linda que esa. Pero usted sabe lo que es tanta gente que se levanta a hacer nada, a mirar para el techo será. Y con un celular en la mano viendo, entonces ahora tienen un celular en la mano viendo abejaciones. En los huevos. Todo el santo día enchufado viendo abejaciones. O perdiendo el tiempo en boberías. Sí, porque usted lo ve, mire, usted va a una oficina médica y usted ve a todos los viejitos enchufados. Entonces como no saben, no se ponen ni unos auriculares y eso usted escucha todo lo que ve, porque eso es una cosa. No les importa y usted tiene que soportar lo que ve. Ahí la doña me enseña la receta de lo que está viendo y ahí se le va el tiempo en vez de aprovechar su vejez orando y preparándose porque se va con Cristo. Y después no pueden con su vida lleno de achaques. Duele todo. Me duele aquí, me duele allá. Hermano, yo observo y yo, Dios mío, pero ¿qué es esto? Esto es una plaga. Usted lo ve todos enchufaditos. Y Señor. Y a todo volumen, por eso te digo. A mí se me para la señora, mira, aquí hay una receta de papaya para el estómago. Pero el Señor, con razón ya no se ora. ¿Para qué vamos a buscar a Dios si todo te lo da el teléfono? Y antes de consultar con Dios le preguntas al chipirito, ¿me entiende? Yo digo chipirito a ChatGPT. Y entonces todo lo resolvemos. Por eso dice la palabra, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hallará. Porque en los tiempos en que vino Cristo había mucha necesidad. Hermano, no habían ayudas federales. No habían hospitales. ¿Me entiende? Había hambre y mucha enfermedad. Y no les, ¿qué hacían? Bueno, dice que se iban multitudes detrás de Jesús, multitudes. No porque reconocían que era el Mesías. Para que le supiera que su necesidad de sanidad o de comer. Imagínense, pero eran multitudes. Entonces hoy día, a usted, y no me vengan a decir que no, usted le dan un diagnóstico, que usted es lo primero que hace, Chispirito, léeme esto. ¿Sí no? A ChatGPT, y se lo lee. ¿Verdad que sí? Y tiene que hacer, Chispiri, dime aquí. Y todos lo resolvemos que se nos olvida orar. ¿Para qué voy a buscar de Dios? ¿Para qué voy a orar? Sí. Y no es que sea malo, porque amén por la ciencia y el conocimiento. Pero hermano, nuestro refugio es en Dios. Nuestro refugio es Dios. Y por eso Jesús dice, cuando yo llegue, yo hallaré quien cree en mí. Porque al paso que vamos, hermano. Y si esta es la generación que se va a quedar, que Dios tenga misericordia. Entonces nos toca a nosotros, porque amén, que Dios siempre se guarda un remanente, gloria a Dios. Siempre Dios en cada generación guarda una remanente para que siga siendo luz en medio de la oscuridad. Y en el tiempo de los jueces, por no mantenerse en la luz y obedecer los estatutos, terminaron una condición
haciendo aberraciones. Hermano, ¿y qué cosas nos vemos en este tiempo? Peor que en este tiempo. ¿Qué cosas hacemos en este tiempo? Bueno, la última noticia que yo estaba leyendo, esta madre que mató a los 3 hijos, que los estranguló por una depresión postparto, qué sé yo. Sobre 300 mujeres se levantaron a defenderla. Los muchachitos, olvídate tú, justificando. O sea, llegamos a un punto en que estamos perdiendo la sensibilidad por causa de la condición en la que estamos. Por eso, hermano, escúcheme. Qué importante es mantenernos orando, pero también obedeciendo. Porque de nada vale que usted ore y no obedezca. Y no obedezca. ¿Qué es eso importante? Eso lo va a ayudar a discernir. Eso lo va a ayudar a tener un espíritu fuerte. En la medida que usted escoja aquí este lado de obedecer la palabra, usted cada día va a ser más fuerte, más fuerte. No importa. Y aprendemos. Mire, los otros días yo me levanté. Yo estaba, pero como un cansancio. Yo decía, pero estoy explotada. Yo creo que fue el martes bueno, la cosa que ese martes yo estuve levantada desde las 3:30 de la mañana. Después el culto por aquí, yo llegué a casa, imagínense, a las 9:30 yo estaba. No había un pelo que no me dolía. Y yo me levanté. Y dije, Señor. Pero acuérdese que ministrar son otros 20 pesos. Usted parece que siente la herida de todo el mundo en el cuerpo. Y yo empiezo a leer el Salmo. Empiezo, como yo hago cuando no estoy arrancando bien, pues empiezo a leer un Salmo para entonar la cosa, porque no tenía fuerza. Y yo, mire qué lindo es el Señor. Y el Señor. Y yo trataba y no arrancaba. Yo decía, Padre, entonces yo como estoy así trato. Y yo, pastor más lo decía yo. La cosa fue que seguía orando en mi mente y Dios me lleva a mí a la palabra. Isaías 43. Y me lleva al relato del águila. ¿Me entiende? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán, ¿verdad? Como las águilas. Y yo dije, ay, me voy a envolver aquí en el águila a ver qué me dice el Señor, porque que yo no cojo ni camino. Voy a ver. Mire qué cosa interesante. Los que conocen bien muchas veces el tema de Isaías 43. Los que conocen bien el tema del águila, se ha enseñado por mucho tiempo que han oído del águila ustedes en las predicas. Que se remonta a las alturas. Y ella se renueva. Perdón, Isaías 40, Nancy, Isaías 40 del 27 al 31. Es que estaba en el 43. ¿Por qué te dije 43? ¿En dónde estaba? Ah, es que estaba leyendo. Ok. Entonces, Isaías 40 del 27 al 31. Entonces, yo toda mi vida en la iglesia evangélica escuché que el águila como se renueva es arrancándose ¿verdad que sí? Y rompiéndose el pico. Pero como yo ese día estaba cansada y dije, me voy a poner a estudiar el tema en lo que es renuevo fuerza. Y el Señor dice como el águila. Y yo le dije, Señor, pero te voy a hacer una pregunta. Dice que cogerán y qué sé yo no tengo fuerza para coger. Yo estoy explotada. ¿Cómo yo me arranco? La cosa fue que empezó a estudiar, ¿me entiendes? Y eso es un mito, no es real. Cuando usted se va a estudiar la vida del ave como tal en el campo de la biología, si el águila hiciera eso, se moría. Si el águila se rompe el pico contra la pared, ¿con qué va a comer? Se va a morir. ¿Verdad? Ajá. Pero eso es un mito. Han tomado ese mito como una verdad y hasta la usan en las predicaciones. Y yo creo que más de 10 años atrás yo también lo decía, yo hablaba bien lindo así. Pero qué lindo es el Señor. Por eso es tan importante seguir en la oración. Y honestamente nunca encontré que eso era un mito, lo encontré bien bonito. Si el águila se quita, muere. Si ese proceso se da como
como muchas veces se predica y se enseña, ella no sobrevive. No sobrevive. Y yo dije, pues Señor, con razón yo no, ni arranco ni para aquí ni para allá. Llevaba jato ahí, no arrancaba. Y mire qué lindo. Me voy entonces a estudiar con una persona experta en aves el proceso real de cómo es que ella renueva, cómo es. Ay, qué cosa más linda. Mire, yo terminé volando por las nubes, ¿sabes? Mire qué cosa. Mire cómo es que el águila renueva sus fuerzas. Ella ni se rompe el pico ni se arranca las alas. Ella busca, está en la alturita, ¿verdad? Ella espera que las corrientes del viento caliente. Ella se lanza y planea. Y en la planeación, ella va ascendiendo y se mantiene en las alturas. ¡Ay, qué lindo! Alaba. Y yo dije, mire lo que el Señor me dijo. Mira, mi sierva, deja de estar aleteando. ¿Qué significa? Cuando usted siente que se está cayendo, ¿qué usted hace? ¿Usted sigue qué? En el desespero, aletea. Y yo estaba toda la mañana, aletea. No arrancaba. Yo decía, Señor, pero no me elevo. Qué lindo. Y el Señor me dice, Señor, ¿y cómo yo planeo aquí? Porque usted tiene que hablar con Dios. Señor, ¿y cómo es la cuestión esta en la planeación? Espera que la corriente pase. Y me llevó a Elías. Elías estaba bien cansado. ¿Verdad? Había tenido una batalla fuerte. Y después de saber detrás de él para matarlo. El hombre estaba esplumadito. No tenía fuerza. Ni encontró a Dios en el torbellino. ¿Dónde lo encontró? Planeando. Elías duerme, come tranquilo. Planea. Que largo camino te resta. Imagínense que luego Elías, escuche bien ese piloto que encantó. Después de haber renovado fuerzas en Dios, ¿y cómo las renovó? No faleteando, descansando, comiendo, durmiendo. Y cuando llegó la corriente caliente, levántate, Elías, que largo camino te resta. Y dice el relato, escúcheme bien, ¿cómo va a ser que con ese alimento ¿qué alimento había? Agua, pan, porque allí no había maná. Se alimentaban con miel, con semillas del campo. Dice que se levantó y corrió mucho más rápido y llegó antes que acá. Dicen que era un atleta. Eso corrió millas y millas y millas y llegó antes. Y yo dije, bueno, Señor, ¿cómo íbamos a planear aquí? Ana, deja de estar aleteando. ¿Qué significa estar aleteando? ¿Cómo hacemos la fuerza? Donde no la hay. ¿Provocando qué? Y usted sigue ahí cantando y adorando y usted está reventado, pero tengo que hacer. Y mi Señor me dijo, nena, deja de aletear. Te puedes quedar quieta, mamita, y renueva fuerza. Muchachos, se me acabó todo. Dije, Ana, quédate tranquila. Quédate tranquila. Me puse a deleitarme en la historia del águila. Tranquilita, tranquilita. ¿Me entiende? Me hidraté. Comí. Ay, me tocaba ese día ayuno y me dijo, ni te atrevas. Descansa. Le dije, Señor, como yo le toqué ayuno hoy, porque yo estoy que no puedo con el alma. Me dijo, planea, deleítate en mí, en mi presencia. Suelta. ¿Me entiendes? Y aquí yo estoy otra vez, después de haber planeado. No me pregunte cómo me llegó la fuerza otra vez. ¿Me entiendes? Qué lindo, porque Dios ha prometido estar con nosotros y guardar nuestra entrada y nuestra salida. Después me vino otro tutazo más, porque usted sabe que esto es aquí, a zumba y bombea. Y yo dije, Señor, le dije por la noche, Señor, dame una palabrita antes que yo me acueste puesto para afuera.
Dame una palabrita que a mí me anima. Usted habla mucho así con el Señor todo el tiempo. Hágalo, hágalo, pues es secreto de estar de pie. Todo el tiempo en el chachareo con Dios. Da una palabrita, Señor, porque la verdad que este tutazo me ha sonado y yo, ¿entiendes? Y le dije la situación. Me dijo mi sierva en el Salmo 121, me envió. Ay, me lo envió a través de Isla. Le estoy diciendo que Dios, por donde quiera. Y yo dije, lo voy a estudiar. Como a las 10:30 de la noche por ahí, antes de acostarme, vamos a estudiar el salmito. Él guardará tu entrada y tu salida. Señor me dijo, de la misma manera que te he cuidado tiernamente desde tu juventud, te guardaré en la salida de este mundo. Tranquila, duerme. Qué lindo. Mira, dormí como un bebé. Gracias, Señor. Gracias que no voy a terminar como el diablo me dice que voy a terminar. No voy a terminar en derrota. Tú me vas a dar la victoria total. Es una belleza. Pero, ¿sabe cómo he caído en este punto de mi vida? Aprendiendo la importancia de obedecer. Porque mientras tuve una vida de desobediencia, lo que tenía eran derrotas en mi vida. Derrota tras derrota. Y entre esas derrotas vienen las depresiones. ¿Sí o no? Viene el que usted no duerma bien, el que usted no tenga paz, el que usted tenga mal genio, el que usted esté amargado. Todo eso es derrota tras derrota. El diablo abofetea y usted no tiene fuerza para pelear con él. Derrota tras derrota. Y como fueron tantas, y fue tanta la desobediencia, fíjese que me fui a meditar. Me dio otro salmo en otro día de la mañana. David dice, el salmo que habla, David es corta. ¿Me entiende? Y David le decía al Señor, enséñame a contar los días. Y yo dije, Señor, tengo 63. Y me duele tanto, Señor, que de esos 63, la mayoría los pasé peleando contigo. Tú que eres joven, tú que eres joven, no pierdas el tiempo. No pierdas esa juventud. Mira, la vida se va así. Los que ya hemos llegado a las 60, dice, Dios mío, ¿cómo fue esto? Y cuando usted cuenta, Dios mío, ¿cuánto tiempo perdí? A ti te va a doler. ¿Cuánto tiempo perdí en idolatrías? ¿Sí o no? Te vives por un hombre que jamás te va a valorar como Cristo. Esas son las historias que yo escucho en las consejerías. ¿Sí o no? De pecado en pecado. ¿Qué hiciste con tu juventud? ¿Qué hiciste con tu salud? ¿A quién se lo entregaste? Y créame, cuando uno mira a ver, o dedicaste toda tu fuerza a trabajar, que tal vez ni te lo valoren. Eso es así. Por eso dice en la palabra en Eclesiastés, acuérdate, joven, alégrate de tu juventud, pero sabe que sobre todo lo que tú hagas, darás cuenta. Y yo le decía, Señor, ya no puedo darle atrás a la vida y tanto tiempo que perdí, pero yo te suplico que los que me quedan sean para ti. Dame fuerza, dame años de vida, y en mí no va a existir la jubilación. Esa palabra en mí no existe. Bastante tiempo que perdí. El cristiano no tiene jubilación. El cristiano, cuando le suene la trompeta, se fue con Dios. A usted terminó de trabajar secularmente, amén, pues ahora te dedique a Cristo, en lo que Dios lo ponga. Suena la trompeta, yo puedo cambiar de... Claro, amén. Yo quiero escuchar en la presencia, buen sierva, en lo poco fuiste fiel,
en lo mucho te pondré, entra en el gozo tu Señor. ¿Pues qué le vamos a decir al Señor que hicimos al final? Ver televisión todo el día, que eso es lo que se dedican la mayor parte de los adultos mayores. Lo enchufan en un televisor, ahí los emboban. O a jugar dominó toda la vida. ¿Pero qué es eso? Puede ser. Por eso nos enfermamos de la mente. Y llenos de tanto achaque, hermano. Yo les ruego a Dios que me ayude. Que los años que me queden sea para Él. Que no es otra cosa que servirle a Él, en donde me ponga. No puedo recuperar los que ya perdí, pero los que me quedan con la ayuda del Señor, le digo, enséñame a vivirlos para ti. No hay cosa mejor que enseñarle, entregarle la juventud a Dios. Imagínense, toda esa juventud, toda esa fuerza para el Señor. Por eso es tan importante, hermano, que tengamos claro que hay una parte que nos toca y cada vez que usted decide complacerse a usted mismo y no obedecer a Dios, créame, puede llegar a una condición que ni usted mismo se reconozca. El pueblo de Israel en el libro de Jueces no parece pueblo de Dios. Y la condición en la que llegaron muchos. Y así nos pasa muchas veces cuando nos descuidamos espiritualmente. Llegamos a una condición que no queremos orar. Que no, usted deja de orar y después para arrancar, ¿cómo usted hace? Le es pesado. Por haber dejado de orar. Porque es que la orden está, orad en todo tiempo, orad sin cesar. Y cuando usted se descuida, ¿qué le pasa a usted? Aletear. ¿Verdad que no es fácil, Tuti? Y tiene uno que asumir esas consecuencias. Porque una cosa es aletear por el cansancio de haber servido. Y otra cosa es aletear por haber desobedecido. En esta de cansancio por haber obedecido, te sacas rápido al otro lado. ¿Entiendes? Pero en la otra, esa cuesta. No imposible, pero va a costar. Eso es bien importante, hermano. Y me imagino que saben de lo que yo estoy hablando. Sí, no, a mí. Mire, yo tengo una anécdota con mamá, que eso es lo que ha venido hablándome desde los 52 años cuando conocí al Señor. Y es que cuando yo tenía 23, estando en el aeropuerto, justo antes de abordar el avión para un viaje que iba de vacaciones a casa de una de mi hermana mayor, y era la primera vez que me separaba de mi papá, ¿verdad? Estaba más pequeña. Y mamá se paró frente a mí, mamá era bien amorosa, pero seria y cortante, ¿verdad? Y lo que decía, ¿verdad? Yo sabrá cómo tomarlo. Y entonces, ella se paró frente a mí y me dijo, bien seria, yo nunca había visto a mi mamá así. Me dijo, hasta aquí te traje, hasta aquí te cuide, a ver qué toca. Yo no entendí eso. Yo lo que quería era libertad y la gozar y disfrutar. 10 años más tarde, yo no vine a entender eso a los 52, cuando sigo escuchando la palabra del Señor y eso sigue para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¡Wow! ¡Qué advertencia más grande, ¿verdad? Y ahí la pasé por la palabra, la advertencia que le da el Señor a uno. ¿Entendés? Entonces, 10 años más tarde, tal vez me habré cuidado un tiempito, pero después, 10 años más tarde, después de un divorcio, caigo en frustración, en decepción, en desilusión. Y así mismo, ahora hacer a mi manera, a mí nadie me va a hacer más daño. Entonces, cuando uno dice eso, traspasa los cielos. Y el Señor me guardó de muchas cosas, pero ahí empezó el proceso de depresión. Y no trataron. Fue después que empezó a tratarse. Pues entonces ahí empieza uno a tomar decisiones. Porque, ¿verdad? Ya uno dice, yo puse toda mi confianza en esto, se me fue la vida en esto, ya yo no sé si siento, padezco.
todo se fue, todo lo que era yo se fue porque esa persona, las ilusiones, los sueños, todo se fue. Pues está bien, pero lo que se perdió, se perdió. Y crea, así mismo, toda, desde los 34 años hasta los 52 que me encontró el Señor. Depresión, ansiedad crónica, medicamentos y más medicamentos. Y después con la muerte de mamá, se sumó todo, ¿verdad? Porque ya no estaba esa fortaleza al lado de mí, dependiendo de dónde. Ya no estaba esa fortaleza. Entonces, pues claro, me fui para rico, pero empezó con un consejo de jovencita, porque, ¿verdad? Los papás saben hasta dónde llevan a uno, hasta dónde lo llevan, hasta dónde lo llevan. Va bien. Dentro de, ¿verdad? Va bien. Pero ya después llega un tiempo de universidad, y más con un viaje que no sabe qué va a pasar por allá. Y yo me pongo en el lugar de ella, como hoy día me pongo en el lugar de los que van subiendo. Y yo, wow, uno sabe, ¿verdad? Puede notar que puede ir para el rico, o sabe lo que sembró. De ahí, no, la conciencia, pero por ahí empieza. Y mire, como usted dice, ya lo que se perdió. Pero eso viene fuerte y te pega. Claro. Ese consejo. Y mira, cuando yo lo veo, yo digo, che, esa fue tu voz a través de mamá. Claro. A través de mamá. Y uno como joven se cree que uno no se va a poner viejo, Que tiene el mundo en las manos. que tiene el mundo en las manos. Y en un abrir y cerrar de ojos, esa juventud se va. Se va. ¿Me entiendes? Lamentablemente eso es así. Cuando vienes a ver, ¿sí o no, Neri? Para volver a levantarse. Ahora bien, como bien mencionaba, por lo menos en mi caso, yo llegué al punto de que tú no te reconoces. Y tu mamá piensa que tú vas a llegar a eso, como tú hablabas de lo del presente. Hacer cosas que jamás ni por la mente. Se te pasaba. O que tú juzgabas y veías a otras personas, como en el caso mío, que yo decía, jamás. Y tú llegas a hacer cosas peores de las que esa persona hizo. Y ponerte que esto es más blandito que el corazón. Y así estoy yo. Y el levantarse, esto no es la caída que yo he tenido antes. Jamás. Ha sido, lamentablemente, pues, ¿verdad? Suplicándole al Señor que, porque hasta eso, o sea, y uno llega a ese nivel y lo peor, la parte de Dios, como mencionaba, de pelear con Dios. Uno, mientras uno se busca esa condición, también uno va arrepintiendo contra él. Que eso es lo peor, ¿no? Y eso ha sido lo que a mí también me ha atrasado muchísimo más a pesar de la condición. Pero, el tiempo, pues la misericordia de Dios, pues, otra vez retomando otra vez, pero ha sido, hermano, en cualquier cosa. No. O sea, levantarse. Es que mire, escúcheme, uno no puede jugar con la vida espiritual. Hay un mundo espiritual, hay leyes espirituales. O sea, el ser cristiano no es un juego, no es un chiste, no es una religión más. ¿Me entiende? Esto es serio. Y aquí hay leyes espirituales que cuando no las cumplimos, se tiene que establecer entonces lo que ellas han determinado. O sea, cuando yo le digo al Señor, tú eres mi Dios. Cuando yo digo, Dios es mi Dios. Y acepto el sacrificio de Cristo en la cruz y reconozco que soy pecador. Esto es una relación de pacto. ¿Me entiendes? Dios va a hacer su parte y yo voy a hacer la mía. Cuando yo incumplo mi parte en el pacto, tiene consecuencias. Porque así como Dios, que es un Dios de pactos, cumple sus promesas y dice, no te dejaré, no te desampararé, supliré todas tus necesidades, y Dios es fiel y va a cumplir todo lo que Él nos ha prometido. También es fiel en ejecutar el castigo y la disciplina, porque al que tiene por hijo, lo corrige.
Entonces nosotros queremos tener una relación con Dios. Es como que yo andaba perdida y errante y me hablaron del Señor y qué bueno, y me presentaron al mago de la lámpara de Aladino. Entonces ahora yo me fui para casa con esa lámpara. ¿Me entiendes? Y cada vez que yo tengo un problema, yo froto la lámpara. Dios, resuélveme. Dios, dame. Dios, ayúdame. La lámpara del mago de Aladino. Usted está bien equivocado, hermano. Eso no es el evangelio. Bueno, eso es lo que están enseñando afuera. Un evangelio falso. Que Dios te va a prosperar y prosperar y prosperar como si Dios no fuera santo. Como si Dios fuera un muñeco que usted lo tira para aquí y lo tira para allá. No, hermano, ese no es el mensaje que habla la palabra. Que Dios te va a suplir todo lo que tú necesites, no lo dudes. David dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente mendiga pan. No, Dios te va a proveer. No tus caprichos, lo que tú necesites. Entonces nosotros creemos que tenemos un Dios que va a hacer lo que yo le diga. Entonces, en nuestra ignorancia, cuando Él no cumple conmigo, ¿qué hacemos? Nos enchismamos, no le cantamos, no le servimos. Yo no voy para el culto. Ya no voy para el culto, ¿me entiendes? Nos enchismamos con Él y no obedecemos. Bueno, pues el problema es tuyo. Dios no va a cambiar porque tú te comportes así. Tú puedes hacer la javieta, pues dale, Dios un Dios santo. Entonces tenemos que tener bien claro el Dios que nosotros servimos. Amén, que es amor, pero también es fuego consumidor. Ese lado no nos gusta. Que demanda ser santo como yo soy santo. Y estamos bien equivocados. Entonces, si Dios no hace lo que yo quiero, me enchismo con Él. Ay, pues lo dejo, me busco otro Dios, pues búscate otro Dios. Eso es tu problema. O sea, Dios no va a cambiar. Entonces, tenemos que madurar en la fe. Es un Dios de pacto que demanda santidad. Que demanda, como Jesús dijo, tú me quieres seguir. Pues toma tu cruz y sígueme. Bueno, que yo sepa, Jesús no empezó a hablar de villas y castillas. A mí me encanta Jesús porque Jesús hablaba la verdad. Bueno, en el mundo tendrán aflicciones. ¿Me quieres seguir? Toma tu cruz y sígueme. Y habló de las bienaventuranzas, ¿sí? Bienaventurado bienaventurado aquel. Pero esto es lo que hay en el reino, un reino de justicia. Lo que tú hagas mal vas a tener que enderezarlo. O sea, Jesús fue claro. Jesús no cambió el mensaje para que tener multitudes. Es más, le decía, ¿no te gusta lo que yo te digo? Pues síguelo. ¿Será Jesús? Es que crecimos con Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Ah, claro. Crecimos con eso y como que no nos enseñaron lo que está claro. La palabra. Porque tú no internalizas a Dios Dios es amor. y no te va a pasar Dios es nada. amor. Ajá. Y me va a proteger. Y me va a proteger. Y todo eso es amén. Claro que sí. Pero dice la Escritura. ¿Que me entiende? Que sigue siendo bueno. Claro. Porque esas cosas que nosotros llamamos malas, cuando pasa al otro lado dice gloria a Dios por eso, porque Ajá. eso me llevó a otra cosa. Claro. Pero el concepto de bueno es que no me va a pasar nada y todo va a ser hermoso. No importa cómo tú te partes. Y yo te voy a decir una cosa. Tú tienes a Matías. Tú lo amas. Es tu hijo. ¿Verdad que sí? Entonces tú ves a Matías jobando. ¿Verdad? Pues como yo lo quiero, lo voy a dejar que jode. Y Matías te trae una bicicleta jobada del vecino. Aquí como yo lo quiero, lo voy a dejar así. ¿Qué tú vas a tener al final? Un delincuente. Y después él mismo te va a decir, mami, ¿por qué tú no me corregiste? El dolor de cabeza van a venir. ¿Por qué tú no me corregiste? Ah, A mí el Señor me corrigió de cantazo. ¿tú me entiendes? Yeah. Sí, entonces, ¿qué pasa? Claro, entonces, ¿qué pasa? Ese es el concepto. Dice la palabra, y lo dice Hebreo, Dios al que ama, lo corrige. Al que tiene por hijo, lo corrige. Quiere decir que cada corrección que Dios me da a mí es una manifestación de su amor. Exacto. Cuando tú corriges a tu hijo, es porque tú lo amas. Ah, que en el momento no causa gozo, lo dice la Biblia, en el momento no te vas a alegrar. ¿Por qué? Porque no te está complaciendo tu capricho.
de niño espiritual. Porque somos niños espirituales, ¿me entiendes? Ay, no me dio el novio que yo quería, mi fogonés, que estaba tan lindo, estaba tan bueno. Pero ¿por qué Dios no lo quiere? Pero es que tú no sabes de lo que Dios te libró. Y no me dio este trabajo, no me dio esto, pero sí que Dios no es mago. Dios es un Dios de creación que sabe las cosas, cómo hacerlas. Y en nuestra humildad, cuando yo reconozco que Él es el creador y yo soy la criatura creada, yo bajo cabeza. Pero en nuestra corrupción adámica, que entró el pecado a nuestra naturaleza adámica, ¿verdad? ¿Qué pasó? Lucifer no se quiso someter a Dios, no quiso reconocer el señorío de Dios. Y ese veneno lo tienes tú y lo tengo yo. Y ahora tenemos que ir, ¿qué? Bajando y ser como Jesús, mansos y humildes de corazón, y no como lo que entró a la raza humana. Así que esa soberbia, toda esa altivez no le agrada a Dios. Nos invita a ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesús. Y confiar en que todo lo que Dios permite es por nuestro bien. Aún el Hijo, la cruz que no merecía, se hizo uno con el Padre porque el Padre entendió que era lo mejor para la humanidad. Y Jesús dijo, amén. Pero como dice Ruti, ese Dios no lo conoce. Porque lo que se nos enseñó fue una religión. No conocimos al Dios de los cielos tal cual era. Pero gloria a Dios que vamos siendo instruidos. Y créame, entre más vamos madurando, nos va formando y enderezando, más lo amamos. Amén. Más lo amamos. Entendemos de lo que nos libró. De la paciencia que tuvo cuando hacíamos la rabieta. Porque era para dejarnos perdidos. ¿Sí o no? Yo amo al Señor, Señor, gracias, porque a pesar de lo testaruda que fui, no dejaste de insistir. No me dejaste extendida en el pecado. No me dejaste en la ignorancia. Es que, Señor, tu paciencia conmigo es maravillosa. Porque es un Dios de amor. Porque usted mira para atrás, hermano, y usted ve a Dios en todo momento. De que lo guardó, de que lo libró. Lo que le soportó. La javieta. Y de lo que te quiso librar, y por terca Tampoco. no te dejaste. Y no te dejaste. Perdiste También. la bendición. Y después, aún así, Por eso tú lo ves. ay, ¿qué va a ser? Y entonces hay veces también que a pesar de lo testaruda y qué sé yo, y estás metida en el lío, Dios te ayuda a salir del lío también. Tremendo. No viene, te lo dije, coge ahora. No viene, bueno, mi amor, ya entendiste que era mejor lo que yo te quería decir, pues ahora vamos a ver cómo salimos de ese lío. Es que Dios es bello. Pero tenemos que aprenderlo a disfrutar y vivir de la manera correcta y no es a la manera nuestra. Él es el que pone aquí las reglas y nosotros las obedecemos. Y si a usted no le gusta, chequese, porque usted es un niño malcriado que todavía no sabe quién es Dios y quién es usted. Mire, usted y yo somos unos insectos. Mire, cuando dice Job dice, mire, yo soy como un insecto, yo no soy nada ante ti. Mientras usted se le ve, usted no entiende todavía quién es Dios y quién es usted. Y Dios va a seguir tratando con eso. ¿Me entiende? Pero gloria al Señor, que Dios es paciente, amoroso y no nos paga conforme a lo que merecían nuestros actos. Qué lindo. Y por eso es que estamos vivos. Por eso aquí estamos, mire, bellos y preciosos, por el amor de Dios. A pesar de las decisiones equivocadas, de los errores, de los pecados cometidos, mire, mejor a veces uno mejor ni mirar para atrás. Dice, es más, usted se mira ahora atrás y usted dice, Dios mío, pero ¿quién era esa? Es un monstruo. No, y uno empieza también a entender que no tiene que ver con que eso que nos dijeron que era bueno, sí, porque él es bueno, pero no es esa bondad de la que aprendimos que es bueno porque él es bueno, sino que hasta corrigiendo es bueno, porque eso es lo que hacen los papás. Claro. Aman y corrigen, pero es porque te aman y esa forma de amar no la conocíamos. No, entonces nosotros nos enchismamos con Dios porque nos corrige, porque somos niños en nuestra manera de pensar.
que pasa con un jefe que te corrige. También. Te molestas con el jefe y a lo que más adelante te das cuenta, mira, te lo digo para que me Por el pasa. bien, por el bien. Porque con el primer jefe, Eso a- porque con el primer jefe que tenemos problemas fue con nuestros padres, con nuestras figuras de autoridad. No fuimos entrenados en casa a respetar la autoridad. Porque lamentablemente la autoridad lo que dio fue fuerte, fue maltrato. Y usted se levantó en una rebelión. Entonces cuando usted viene ahora y le dicen que Dios lo va a corregir como un padre, usted no quiere saber de Dios. Dice, bueno, si lo que viene es lo que yo viví en casa, nos vemos. a la defensiva. A la defensiva. Y si viene un jefe y te quiere corregir, se te pareció a tú, entonces tú tienes que entrar en ese proceso de sanidad. Y entender que eso no fue Dios. Eso fue tu papá que te crió así, te acabó, qué sé yo, ¿me entiendes? Pero tenemos que madurar y entender que Dios no es así. Pero toda esa rebelión viene aparte de que somos rebeldes por naturaleza. Adámica, todos traemos esa rebelión y esa soberbia. Y eso tiene que morir. Mire, toda persona que yo trabajo en consejería, yo siempre lo valido. Pues como la primera que tuvieron que doblar fue a mí. Y si hubo algo que a mí me atrasó en mi relación con Dios, era mi rebelión con Dios. Yo quería hacer las cosas a mi manera, no a la manera de Dios. Eso se llama rebelión. ¿Me entiendes? Y como no era la manera mía, yo me enfogonaba. Entonces eso no lo deja tener una relación con Dios. ¿Me entiendes? Y Dios tiene que seguir trabajando cada día en esa área de nuestras vidas. Porque cuando viene el dolor, especialmente cuando viene el dolor, que usted se levanta de eso. ¿Por qué? Porque usted, y el diablo que dice amén, pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Y por qué Dios permite eso? ¿Y por qué Dios no me ayuda? Si lo que yo quiero es servirle. Ay, hermano, cuando esas cosas se levantan, mire, hágala morir. Hágala morir. Porque eso se va a ir levantando, pero en la medida que usted lo vaya a hacer muriendo, no, Señor, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres bueno. Y lo va haciendo morir, muriendo, hasta que podamos entender que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y seguir batallando con eso. Toda esa belleza que disfrutamos ahora se debe única y exclusivamente al sacrificio de Cristo en la cruz. Aquel ahora nuestro sumo y gran sacerdote que está a la diestra del Padre, intercede por nosotros, su pueblo. Intercede por ti para que haya cada día esa gracia de parte de Dios, para que sigas creciendo, madurando, hasta que se conforme cada día más el carácter de Cristo en tu vida y en la mía. Eso nos lleva a amarlo más y a entender el sacerdocio de Jesucristo, que es para siempre. Por eso aquí habla en Hebreos, en el capítulo 7, que ya pues estamos terminando, pero por lo menos leen lo que dice aquí. Vamos a terminar el 6:18. Dice, hay dos realidades inmutables, fue lo último que cogimos, la promesa y el juramento. Hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Estas dos cosas dan confianza y consolación, fortaleciéndonos para continuar firmes en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que penetró el velo y nos permite llegar a la presencia de Dios. Acuérdense que en el tabernáculo estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces Cristo cuando muere, ¿se acuerdan que dice? Se rasgó el velo. Ahora nosotros tenemos acceso a la presencia del Padre y no necesitamos que nadie interceda por nosotros hablando humanamente, porque ahora es por Cristo que entramos a la presencia del Padre y nos confesamos ante el Padre y no tenemos que ir ante nadie a confesarnos. Eso no significa que usted necesite hablar con el pastor porque tenga una situación, pero de eso a que yo le eche la bendición y le mande a rezar yo no sé cuántas letanías para que le perdonen el pecado, nada de eso, porque ahora es Cristo nuestro intercesor, no yo. ¿Me entendió? Eso es bien importante. Él lo hizo como precursor para abrirnos el camino hacia Dios, pues Cristo es para siempre el sumo sacerdote según el orden real de Melquisedec. Vamos entonces a hablar, léanse Génesis capítulo 14, donde vamos entonces a ver ese sacerdocio de Cristo, ¿cómo es? Dice que es eterno. ¿Y por qué el sacerdocio? Vamos a ver dos tipos de sacerdocio. El sacerdocio levítico, aarónico,
que viene por causa, ¿verdad?, del primer pacto, y el sacerdocio de Cristo que viene por el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Lo vamos a ver ya en la próxima, bueno, esta no la otra. ¿Y por qué es eterno? Cuando dice eterno, acuérdense que el otro, ¿qué pasaba? Cuando moría un sacerdote había que buscar el otro, nombrarlo, ¿verdad? Ahora en Cristo, Él es el único sumo gran sacerdote y es eterno para siempre. Así que vamos a ver esos dos tipos de sacerdocio y disfrutarnos de Jesucristo. Amén. ¿Tienen dudas? Así que se repasan el capítulo 7 junto con el capítulo 14 del libro de Génesis para tener un cuadro que ahí explica dónde es que aparece por primera vez Melquisedec, ¿verdad?, a Abraham, y lo entrelazamos con el capítulo 7 y continuamos. Bendito Dios. Demos gracias al Señor por esta palabra tan hermosa.